Es difícil explicar el atractivo de los videojuegos a alguien que no es fan de ese pasatiempo o que solo está vagamente familiarizado con el mismo. La verdad es que la explicación puede ser muy distinta dependiendo de a quién le pregunten, ya que el medio incluye muchísimos formatos diferentes, tanto en modos de juego como el tipo de historias que suelen contar. Eso de por sí ya puede ser una sorpresa para quienes no saben nada de videojuegos, el que estos sean capaces de contar una historia. Para muchos, el hobby nunca ha pasado más allá de un montón de píxeles parpadeantes cuyo único objetivo es hacer la mayor cantidad de puntos posibles o, en su defecto, ser niñeras virtuales para mantener entretenidos a los chamacos por un rato, no muy diferente a ver la televisión. Y aunque muchos videojuegos sí puedan caer dentro de esas concepciones, el medio es mucho más vasto que eso. Hay muchísimos géneros dentro de este pasatiempo, cada día incluso creándose nuevos, lo cual, por lo menos en mi opinión, le da una versatilidad al hobby que pocos pasatiempos tienen, pero por ello mismo en ocasiones puede ser una actividad un tanto intimidante para aquellos que quieren adentrarse a estos mundos virtuales. Hoy quiero hablarles de una serie que, en mi siempre humilde e incuestionablemente acertada opinión, es una forma perfecta de presentar el hobby de los videojuegos a alguien que no los conoce. Una franquicia que, aun con su sencillez, logra ser entretenida tanto para propios como extraños, y que utiliza las fortalezas de otros medios narrativos y las convierte en propias. Hoy quiero hablarles de Ace Attorney. Creado por Shu Takumi y publicado por primera vez por la compañía de videojuegos Capcom en 2001, en Ace Attorney nos pondremos en el lugar de un abogado. El protagonista suele cambiar de juego a juego, quien no solo debe defender a sus clientes en la corte, sino que la mayor parte del tiempo también se ve íntimamente involucrado en la investigación del crimen del que se le acusa. Estrictamente hablando, la serie es una combinación de dos géneros similares, pero no precisamente iguales, la novela visual y aventura point and click. Pero como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. La, entre comillas, novela visual es bastante fácil de entender. El mismo nombre del género nos dice casi todo lo que necesitamos saber. Este tipo de juego es más similar a leer un libro, o mejor dicho un cómic, ya que el aspecto visual es importante, ya que es lo que lo distingue de otros formatos narrativos. La interacción que tiene el jugador en este tipo de videojuegos es variada, pero nunca demasiado complicada. La mayor parte del tiempo se limita a leer la historia que se presenta y de vez en cuando lo deja interactuar con los personajes mediante opciones de diálogo. Por otro lado, la aventura point and click, cuyo nombre hace referencia al puntero de un ratón de computadora y la acción de dar clic, usualmente se caracteriza por dejar al jugador interactuar con el entorno del juego mediante acciones con el mouse, resolviendo acertijos y haciendo que la trama del juego avance mediante la propia interacción del jugador. Sé que los puristas querrán crucificarme por simplificar tanto estos dos géneros de videojuegos, pero intento dar una explicación sencilla, no una cátedra sobre el tema. Como ya mencioné, Ace Attorney nos pone en el papel de un abogado, lo cual, hay que ser sinceros, no suena demasiado entretenido que digamos, pero el formato del juego, así como el tipo de historia que cuenta, no solo semejan programas de procesos legales. Imagínense series de televisión estilo La Ley y el Orden o películas como El Abogado del Diablo, sino también cuentan con un aire de historia de misterio. Piensen en cintas como Entre Navajas y Secretos, por ejemplo, pero lo que en verdad lo hace distinguirse de esas dos nociones es el grado de interacción que se le proporciona al jugador. En la porción de juicio, el jugador, mediante el uso de evidencia, deberá encontrar contradicciones en los testimonios y así probar la inocencia de su cliente. Por su parte, en las secciones de investigación, se encargará de buscar y catalogar las pistas del crimen que posteriormente se usarán en el juicio. De nuevo, lo siento, sé que eso suena tan entretenido como ver crecer el pasto, pero créanme que el juego tiene muchas formas de mantener las cosas entretenidas. Una de estas formas son los propios personajes. La estética fuertemente inspirada por el anime y el manga inmediatamente hacen que los personajes sean llamativos, con un buen diseño de personaje y con animaciones que, siempre que pueden, reflejan expresiones muy exageradas y caricaturescas, que evita que las situaciones se tomen con demasiada seriedad, recordándonos con ello que esto solo se trata de un juego. Lo cual es un poco irónico, ya que la mayoría de las historias son misterios sobre asesinato, pero esto es fácil de justificar, ya que el juego está comprometido por ser divertido, no con ser realista. La personalidad de los personajes, si me perdonan la rebusnancia, casi siempre viene de la mano de su diseño visual, con diálogos tan exagerados y extravagantes como el propio diseño, lo cual los convierte en personajes divertidos, volviéndose parodias de sí mismos, lo cual en otras circunstancias sería algo malo. Pero aquí es algo que se usa deliberadamente para nunca perder el factor de diversión, aunque sinceramente el tipo de comedia visual que utiliza no siempre funciona del todo bien. La interacción del jugador con el entorno siempre es un tanto limitada, lo cual puede ser exasperante para aquellos que están acostumbrados a tener más libertad en sus videojuegos.
pero esas entre comillas limitaciones son perfectas para aquellos que no están familiarizados con el medio. Las opciones de interacción pueden ser muy simples, pero al menos nos dan opciones, adentrando más al jugador en este mundo ficticio, dándole la ilusión de que en verdad la historia se mueve gracias a las acciones del propio jugador sin abrumarlo con demasiadas decisiones o mecánicas complicadas. Esta sencillez no es coincidencia. Después de todo, el propio creador de la serie, Shu Takumi, creó la serie con toda la intención de ser un juego tan sencillo que hasta su madre pudiese jugarlo. Y pienso que esa accesibilidad es parte del encanto de la serie. Como suele ser el caso en una franquicia exitosa, Ace Attorney ha trascendido su propio medio inicial y se ha extendido a otros, especialmente en su natal Japón. Además de secuelas, precuelas y spin-offs, dentro de los videojuegos, Ace Attorney ha tenido adaptaciones en anime, manga e incluso obras de teatro y películas. Esto gracias a lo extravagante e icónico de sus personajes, los cuales son bastante versátiles y muy entretenidos, al menos dentro de las historias de misterio que los envuelven. Sin embargo, creo que la fortaleza de esta propiedad intelectual se mantiene solo en los videojuegos, ya que dentro de todos los otros medios narrativos ya mencionados, es en los videojuegos donde la interacción entre jugador y la historia se mantiene intacta. No me malentiendan, no es que el formato de videojuegos sea superior a los demás. Como ya he dicho antes, no se trata de que un medio sea mejor que el otro. Cada formato tiene sus propias fortalezas y debilidades. Y si a esta serie le quitas el factor de interacción, se convierte en solo otra historia de misterio. Entretenida, sin duda, pero pierde un poco ese algo que la hace destacar del resto. Es como quitarle las llantas a un automóvil. Digo, técnicamente sigue siendo un automóvil, pero le estás impidiendo que cumpla su función principal. En cuanto a problemas con la franquicia, Ace Attorney sí tiene unos cuantos, y aunque ninguno de ellos sea grave, sería deshonesto de mi parte no mencionarlos. Uno de ellos ya lo he apuntado. Lo limitado de la interacción puede ser frustrante, ya que en cuanto a mecánicas de juego se refiere, se puede convertir en un simple ejemplo de ensayo y error, donde no existen muchas consecuencias por dar la respuesta equivocada. Siempre puedes reiniciar el juego y dar respuestas hasta que eventualmente encuentres la correcta, lo cual ayuda a que sea prácticamente imposible atorarse con la trama, pero a la vez le quita dinamismo y emoción a todo el proceso. Otro problema puede llegar a ser el trabajo de adaptación, sobre todo en los primeros juegos de la serie. En su versión original, el juego en ningún momento intenta ocultar sus raíces japonesas. De hecho, muchas de ellas las integra en la propia trama, con historias y personajes fuertemente arraigados a la cultura oriental. Sin embargo, al llevar la serie a un público occidental, la adaptación intentó minimizar las diferencias culturales lo más posible, dando como resultado muchos diálogos y personajes que se sienten fuera del lugar, como una espiritista japonesa que pasa de ser fan del ramen a las hamburguesas, solo por poner un ejemplo de entre muchos. El trabajo de, entre comillas, agringar a los personajes y sus historias no afecta demasiado las tramas, pero a veces se vuelve evidente que el cambio es demasiado ridículo e innecesario. Por último tenemos el humor, el cual, como siempre es el caso con cualquier tipo de comedia, puede o no resultar gracioso dependiendo del gusto del público. Se utiliza mucho juego de palabras, sobre todo en cuanto a los nombres de los personajes, y aunque no creo que sea algo malo, ese tipo de traducciones puede resultar demasiado simplona para ser graciosa. En cuanto al aspecto visual, lo exagerado de las expresiones faciales de prácticamente todos los personajes siempre me resultan graciosas, pero hay que admitir que muchas veces estas interfieren con los momentos más serios de las historias. Aunque hay que ser justos, no es que las tramas se tomen con demasiada solemnidad a sí mismas para empezar, pero el contraste de tonos puede romper la inmersión del jugador más de una vez. A pesar de contar con muchísimos juegos en su haber y tener personajes recurrentes con historias que se desarrollan a lo largo de una o más entregas, el concepto de Ace Attorney es lo suficientemente sencillo como para poder adentrarse en él en cualquier momento, aunque, como suele ser el caso, yo recomendaría empezar por el principio. Phoenix Wright Ace Attorney es el primer juego de la franquicia, y aunque originalmente se lanzó para la consola Game Boy Advance de Nintendo en el 2001, el juego ha sido lanzado y remasterizado para muchas otras consolas, usualmente como parte de una trilogía junto con sus dos primeras secuelas. El primer juego es el más sencillo y por ende el más accesible en una serie que ya de por sí es muy sencilla. Aunque las tramas se van complicando a lo largo de este y de sus siguientes juegos, creo que si juegan el primer caso del primer juego, sabrán si el concepto es para ustedes o no. Además de que a lo mucho les tomará unos 20 minutos, lo cual además de enseñarles las mecánicas básicas de la franquicia, les da una sencilla pero entretenida historia de misterio.
A pesar de que Ace Attorney no use una fórmula típica de videojuegos contemporáneo, creo firmemente que es un excelente punto de entrada para cualquiera que esté siquiera vagamente interesado por el hobby, pero no tenga ni idea de por dónde comenzar. No es que sea la mejor o más emblemática forma de adentrarse en el mundo de los videojuegos, sino que el hecho de utilizar otros recursos familiares de otros medios de entretenimiento hace que nuevos jugadores puedan tener cierto grado de familiaridad sin necesidad de abrumarlos con conceptos o temáticas nuevas. Pero díganme, ¿ya conocían esta franquicia? Tal vez conocían su fama mediante sus otras entregas audiovisuales, pero no sabían que sus orígenes estaban en los videojuegos. ¿Concuerdan conmigo en que su sencillez evita intimidar a nuevos jugadores? ¿O creen que el concepto es tan atípico que difícilmente puede ser utilizado como una introducción al pasatiempo de los videojuegos? Sea cual sea el caso, déjenme sus opiniones en los comentarios. Objection!